Oh yeah. Bien, queridos todos, iniciamos hoy una nueva serie que probablemente la vamos a llamar Años Escolares. Va a ser una referencia a mi periplo, a mi paso por el colegio a lo largo de los años 70 y primeros 80. Voy a hablar de mis años escolares. Alguna vez lo he comentado, yo no sé si hice párvulos, me imagino que lo haría, pero es que no tengo absolutamente ningún recuerdo de párvulos. Absolutamente ningún recuerdo. Si me dijera, mira, es que párvulos no lo hiciste, me lo creería. Y voy a hacer un pequeño repaso por el profesorado que tuvimos. No descarto algún día hablar también del alumnado, ¿no? Cuando acabé primero de EGB, en aquel colegio que estaba a 200, a 300 metros de mi casa, en línea recta, recuerdo como si fuera ayer que me despedí de los amigos que tenía en el colegio y más o menos les dije algo así como que, bueno, pues vamos a ver si tenemos un buen verano y si Dios quiere nos vemos el primer día de segundo de GB. Jamás los volví a ver. Mis padres tuvieron la buena o mala idea, me consta que con la mejor de las intenciones, de apuntarme a otro colegio más grande, más prestigioso, más caro, más florido, etcétera, etcétera. Y ese otro colegio es el protagonista de Años Escolares, ¿no? Estuve en un colegio grande, era un colegio grande, un colegio que probablemente éramos sobre 2000 personas, un colegio del que han salido personajes ilustres, también algún cabrón. Y en este colegio estuve desde segundo de EGB hasta CO, vamos, inclusive, lógicamente. En segundo, en tercero y en cuarto de EGB había un único profesor que impartía todas las asignaturas. Mientras que a partir de quinto de EGB empezó la especialización. Es decir, había un tipo que daba lengua española, otro que daba historia, otro que daba ciencias naturales, bla, bla, etc. En segundo de EGB tuvimos a un tipo que era alto, delgado, espigado, que yo no tuve ninguna movida con él, pero que sí que recuerdo que en ocasiones era bastante, o fue bastante duro y severo con algunos otros compañeros, ¿no? Recuerdo que ya allí empezaron a fijarse algunas de las constantes de mi estancia en el colegio, en el sentido de que éramos un rebaño, éramos 40, 45, había varios grupos, había A, B, C, D, y atendiendo a los apellidos, pues te tocaba el A, el B, el C, el D. En aquella época se llevaba mucho lo que yo llamaba el corro patatero, es decir, la gente nos poníamos todos de pie y el profesor iba haciendo preguntas de matemáticas, de ciencias naturales, de historia, de lengua española, que si el pretérito perfecto, etc. Y muchas veces el último día de la semana puntuaban con respecto a dónde estabas. Es decir, estaba el sobresaliente, no sé si alguna vez a alguien le pondrían matrícula de honor, lo ignoro, el notable, el bien, el suficiente, que luego ya es aprobado, y luego estaba el insuficiente y estaba el muy deficiente, que solo se empleaba en situaciones extremas. No tanto porque un tío hubiera un examen de cero, cuanto porque el tío fuera problemático. Tenías que sentarte no atendiendo a que tal o cual compañero te cayera mejor o peor, sino por el orden de los apellidos. Después, en tercero de EGB, tuvimos a un tipo que era un pedazo de pan. Mis padres, con la mejor de las intenciones, me apuntaron a la piscina municipal. Y recuerdo que en esa piscina se empleaban algunos métodos de la pedagogía de la época, como por ejemplo coger a un chaval y pegarle un empujón y echarlo al agua para que espabilara, etc. Métodos un tanto bestias, ¿no? Recuerdo que yo, después de en alguna ocasión haber experimentado en propia carne esos métodos, a veces me hacía el longis, me hacía el loco, y a veces iba a la piscina y a veces no iba. De tercero de GB recuerdo también que había un señor que le llamaban el babas, porque cuando hablaba de una forma muy enfática, a veces hablaba incluso comiendo, masticando, y soltaba, bueno, pues saliva. Había en el colegio una biblioteca bastante buena, y recuerdo que a mí me apasionaban los libros de submarinos. Así fue la guerra submarina, libros de esa guisa. Yo andaba mucho por ahí
Y este hombre me decía, que usted no coge libros de ciencias naturales, usted está siempre con los submarinos, en fin, como pequeña anécdota. Con el tipo de cuarto de GB, curiosamente, yo creo que me ha ocurrido muy pocas veces, casi ninguna más. Sí que tuve alguna movida a nivel personal, es decir, por lo que sea, yo no le caí demasiado bien a él y él no me cayó demasiado bien a mí y hubo algún enfrentamiento un tanto ácido y agrio, ¿vale? A nivel personal. Probablemente no era un mal profesor, pero creo que el trato humano a veces dejaba que desear. Me acuerdo, por ejemplo, de en alguna ocasión tener ahí debajo del pupitre, en el cajoncito, un montón de libros que acaso en alguna ocasión estuvieran desordenados, pero claro, eso tampoco es motivo para cogerlos, ¡pum! Y tirártelos al suelo como diciendo, esto es un puto desastre. Bien, tuve alguna movida de esa guisa con este fulano. Empezó a marcar las clases sociales, entre comillas, de una manera muy acentuada. Es decir, había en clase varios tipos muy brillantes. Cuando hacíamos exámenes, en ocasiones, él dejaba las respuestas para que las corrigieran ese grupo de elegidos, ¿vale? Y yo no sé si luego les daría algún tipo de premio, no tengo ni idea, claro, porque de momento, mientras esos tipos estaban corrigiendo las respuestas, el resto estábamos en el recreo. Pues que hacíamos exámenes, por cierto, a todas horas. Aquí era un disparate la cantidad de exámenes que se hacían. Parciales, finales de evaluación, bueno, la leche. Se les llamaba controles, porque parece que era más políticamente correcto y demás, ¿vale? Me he dado cuenta de que yo creo que los exámenes deberían ponerse siempre miércoles, jueves y viernes. ¿Por qué? Porque ya que de lunes a viernes estabas como un cabrón allí un montón de horas, por lo menos el fin de semana debería haber estado blindado. Es decir, señores, de lunes a viernes se curra y el fin de semana os vais de juerga, os vais al monte, leéis, os vais de fiesta, veis la tele, oís la radio, no tocáis un libro. Entonces me parecía entonces, y me lo ha parecido siempre, un disparate que uno tuviera que levantarse a las 7 de la mañana, siendo un tierno infante, que tuvieras que ir al colegio, que te tuvieras que tirar un montón de horas, que volvieras a toda velocidad a casa, que comieras algo, que con la comida todavía aquí te tuvieras que ir a la sesión de tarde y que por último ya a las 6 de la tarde o cosa parecida, y eso los que vivíamos cerca del colegio, porque había gente que tenía que cogerse uno o dos autobuses, llegaras a las tantas a casa y vieras un ratito televisión, los míticos Un Globo, Dos Globos, Tres Globos, La Casa del Reloj, Barrio Sésamo, y se supone que te tenías que poner a hacer los deberes y a estudiar. Y esto es un poco un bosquejo que creo que no ha sido mínimo, sino bastante amplio de algunas de estas sensaciones principales de todos estos años escolares. Oh yeah, ahí queda esto, queridos.